Vamos a dar inicio a la grabación. Buenos días. Damos comienzo al pleno extraordinario y urgente convocado para el día de hoy con el siguiente orden del día. El primero de los puntos es la aprobación de la urgencia. Entiendo que hay quórum suficiente. Sí. Bien. El primero de los puntos, como decía, es la aprobación de la urgencia de esta convocatoria. La urgencia se justifica inicialmente por la necesidad de culminar todo el proceso administrativo del expediente de modificación presupuestaria 33 del 2023, aprobado en el Pleno del 27 de noviembre. Esta tramitación tiene que estar terminada antes del fin de año, es decir, antes del viernes que viene. De no ser así, sería imposible materializar el acuerdo plenario que en su día se tomó y todo ello según la legislación de estabilidad presupuestaria que nos va a marcar tanto el procedimiento como los plazos. No debemos olvidar nunca que la urgencia de esta convocatoria viene en remoto de un inicio, de un vicio de salida, que es el inicio de una promoción por parte del anterior equipo de gobierno de 134 viviendas sin financiación alguna y con déficit, todo ello a sabiendas. Lamentamos el tener que haber tomado esta decisión y nos disculpamos por ello de convocar este pleno, pero era la única vía posible ante la situación a fecha de hoy que era posible. La celebración de un pleno urgente iba a requerir un plazo de 2 días hábiles para su citación y celebración. Por lo tanto, nos estaríamos yendo ya al miércoles, por lo menos, de la semana que viene, terminando el plazo para ejecutar todo ello, publicación en el boletín, etcétera, etcétera, el viernes, con lo cual es evidente que era totalmente imposible el poder celebrar este pleno en esas condiciones. Hombre, la presentación de las alegaciones el último día hábil, que es la fecha de registro en la que tuvimos oficialmente conocimiento, al menos quien les habla, no ha ayudado precisamente a que esta situación se pudiera modificar. De haberlo conocido con un tiempo de anticipación, se podría haber previsto esa convocatoria de un pleno extraordinario. Pero la convocatoria de este pleno urgente se justifica también por el hecho que supone que si no el ayuntamiento, como socio mayoritario y único, socio único de la empresa municipal en Sule, no hace esa aportación para paliar el déficit acumulado en estos años de atrás y el previsto de esta promoción, simplemente no podíamos optar a un acceso normalizado, ni normalizado ni no normalizado, la verdad, a un préstamo promotor para poder edificar, para poder pagar el edificio que ya se está construyendo. Habida cuenta que a fecha de hoy ya adeuda en Sule prácticamente 2.500.000 euros a la empresa constructora, esta situación pone en grave riesgo la viabilidad de la construcción de esa promoción en sí y de las expectativas de las 134 familias adjudicatarias de la misma. No paliar el déficit con esta modificación, que ya fue aprobada, como digo, en el Pleno de 27 de noviembre, puede poner en riesgo también en un futuro próximo, y lo digo a título orientativo, aunque no sea motivo de este momento, futuras promociones también en venta en alquiler, las construcciones de edificios en alquiler, porque su gasto no se sufraga solo con las ventas de parcelas acordadas por el equipo anterior y también habrá que financiar. Si tenemos problemas con la financiación, lo tendremos para todo. Todo lo dicho anteriormente supone, como ya he adelantado, un riesgo máximo, pues si no sacamos adelante ahora esta modificación presupuestaria ya aprobado para poder satisfacer ese déficit en las viviendas en venta y poder pedir ese préstamo promotor, estamos poniendo en gravísimo riesgo a la promoción como tal, a las expectativas de todos y cada uno de esos 134 adjudicatarios
y, por qué no decirlo, también ponemos en muy alto riesgo a la propia solvencia y viabilidad de la empresa. Si una empresa no puede hacer frente a los 2,5 millones de euros ya, más los que tengamos de las viviendas de alquiler, en la situación de déficit en la que se encuentra ahora mismo, mal futuro va a tener. Y lo que queremos hacer es evitar llegar ahí. Por todo ello, les solicito a todos ustedes y les apelo a la responsabilidad que algunos ya han demostrado en no pocas ocasiones. Les apelo, por favor, para que admitan la urgencia de este pleno. Nos hubiera gustado que fuera de otra manera, pero, sinceramente, la viabilidad de esta promoción pende de un hilo, pende de estos fondos que se han aprobado con la modificación presupuestaria que ha sido alegada. Por mi parte, nada más. Intervenciones. Señora Tejero. Sí, gracias. Voy a empezar con una frase que creo que lo resume todo, y es que el fin no justifica los medios. Acaba de explicar cuál es el problema de que se financie o no se financien las viviendas. Y no le he oído absolutamente nada sobre el fondo de la cuestión, y es sobre las alegaciones y cuál es el motivo por el que tenemos que estar aquí. ¿Es urgente? Sí, es urgente, pero lleva siendo urgente desde que ustedes tomaron el poder, y podían haberlo hecho hace muchísimo tiempo si al final lo que había que hacer era hacer un traspaso de dinero desde el Ayuntamiento a Ensule. Se podía hacer hace muchísimo tiempo. Lo que a mí no me parece de recibo, y además esto es las técnicas habituales de un Gobierno que ya se ve por dónde va a actuar, es que este tipo de cosas las digan aquí y encima culpabilicen a la oposición. Ustedes son culpables de que hoy esté esta bancada tan vacía, ustedes y parte del Grupo Municipal de Más Madrid, evidentemente, porque esto es lo que hace que se pueda sacar, según dice el alcalde, las cosas en intentonas, ¿no? Esta es una intentona y lo van a aprobar gracias a que muchos de los concejales de la oposición no pueden venir porque están trabajando, gracias a que por una venganza tenían que culpar al PSOE de ciertas cosas y no poder trabajar como se debe de trabajar en la oposición. Pero esto es lo importante. Esto es 1.800.000 euros en unas alegaciones que este grupo municipal quería tener respuesta. Señor Oporto, podía haber una semana antes. El lunes tiene un escrito de esta concejal, como consejera de Ensule, pidiéndole un informe que justificara aquello que yo estaba solicitando después de haber hablado con los técnicos de Ensule y que, por supuesto, no supieron justificar en las condiciones debidas. Una semana podían haberlo adelantado. Una semana. No un informe que llega ahora con 2 horas, de los que se van a responsabilizar todos los que levanten hoy la mano. Porque voy a insistir que tenemos responsabilidades, y entre ellas es que no se escape ni un euro de los vecinos de Leganés. Y en este informe no se justifica ese dinero. Y lo que es peor es que se pone por escrito, poniendo a los pies de los caballos a un técnico que se va a responsabilizar de las prisas de ustedes, de esas prisas. Ahora, como solo vamos a hablar sobre la urgencia, por supuesto no voy a entrar en el fondo, que ya entraré luego, para que técnicamente todo el mundo entienda lo que están haciendo. Pero lo están haciendo 2 personas del Gobierno y el resto no saben ni lo que están haciendo. Así que podrían escuchar para que esa responsabilidad luego no vengan a decir que nadie les advirtió de que podía tener problemas jurídicos. Hay gente que sí que sabe mucho de jurídico, no sé, lo mismo el señor Delgado no aparece hoy por algo. Tiene mucha experiencia y que hay ciertas cosas que no hay que votarlas. Así que, bueno, por nuestra parte no voy a decir nada más hasta que luego entremos en el fondo de las alegaciones. Gracias. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Cuando quiera. Bueno, yo quería dejar constancia de que cuando decimos que hacen ustedes una interpretación torticera del ROM, del Reglamento Orgánico Municipal, yo creo que me quedo hasta corta. No sé si ustedes ven normal convocar un pleno extraordinario y urgente un viernes 22 de diciembre enviándonos una convocatoria a las 12 de la mañana y citándonos a la 1 menos cuarto para una junta de portavoces y después a la 1.
¿Acaso entre fotos y publireportajes no han tenido tiempo a convocarnos de manera y forma estéticamente democrática? En esta foto que va a salir hoy aquí, democrática, van a salir ustedes muy bien retratados. Eso sí, luego vienen haciendo loas a la Constitución. Y hoy casualmente no está el señor Delgado, como bien ha dicho la señora Tejero. Pero me gustaría dejarle un recado, porque ahora no sé si también seguirá criticando a mi compañero del grupo municipal por estar hoy trabajando, porque esto sí que son hechos. ¿Terminó? Gracias. ¿Más intervenciones? Señor Poblete, cuando quiera. Buenos días. Bueno, la verdad es que lo que mal empieza, mal acaba. Fíjense ustedes que cuando ya convocaron ustedes el pleno extraordinario del día 27, con esas prisas de convocar un pleno, digo para refrescar la memoria, un viernes a las 2 de la tarde, para que una cuestión tan importante como la que nos está usted diciendo, estamos hablando de viviendas públicas que la gente está esperando. Es decir, que ahí técnicamente no se les puede decir adjudicatarios, pero sí tienen un número y esas personas, esas familias se consideran adjudicatarias. Bien, con un tema tan sensible y tan importante para la ciudadanía, ustedes nos convocaron un viernes a las 2 de la tarde. Evidentemente, en las formas es lo que cuenta en muchas de las cuestiones. ¿Por qué? Porque ese pleno municipal, con esa modificación presupuestaria, ustedes podían haberla hecho con bastante más antelación, lo que nos llevó, de nuevo, a sufrir, como decíamos por ahí, un atropello democrático, un nuevo atropello democrático. Con una cuestión tan sencilla, dar apenas horas para que la oposición estudie si se está de acuerdo o no se está de acuerdo. Porque, desde luego, lo que es el concepto de negociación está desaparecido. En ningún momento se ha planteado que este tipo de cuestiones, por lo que sean, incluso por mucho que se esfuerce la portavoz de Vox en querer seguir pactando con ustedes cualquier otra cuestión, ni siquiera con ella tienen ustedes negociación. Claro, si eso empezó mal, pues evidentemente lo que hoy nos encontramos aquí pues es una repetición más. Desde nuestro punto de vista, desde luego, no es de recibo convocar un pleno por mucho que en las formas y en el contenido se justifique. Claro, es que se arrastra ya desde el principio, como digo, lo que mal empieza, mal acaba. Por tanto, claro, luego nos piden responsabilidad. Y la responsabilidad, fíjense ustedes cómo se traduce luego. Cuando hay cuestiones en las que la oposición sí se abstiene o llega a cierto entente cordial con ustedes, entonces sí hay responsabilidad. Pero cuando no, ya entonces es una oposición irresponsable. Claro, es que ustedes están en el gobierno y están en un gobierno de minorías. Entonces, yo entiendo que un gobierno en minoría, si tiene que tener algún tipo de actitud en la que reforzarse, desde luego va a ser en el diálogo y no en la imposición. Entonces, continuamente nos encontramos con este tipo de situaciones legales, por supuesto, amparadas en derecho, faltaría más, pero que no deja de ser un atropello a la oposición, no deja de ser otro más a la oposición. Nada más. Muchas gracias. Señora Benito. Sí, simplemente por aclarar que aquí se nos da muy bien acusar sin saber lo que le pasa a la gente. Entonces, por un tema médico, mi compañero no está aquí hoy presente. Entonces, se podían informar, antes de hablar, podían darse una puntita en la boca. Gracias. Muchas gracias, señora Oliva. Sí, señor presidente del Pleno y señor presidente de MSULE. No vamos a aceptar los socialistas más veces el discurso de este infame Gobierno sobre la herencia recibida. Llevan muchísimos meses ya en este Gobierno y su Gobierno se resume en una subida de sueldos del alcalde presente y del vicealcalde ausente y en un maltrato continuo a los derechos democráticos y constitucionales de la oposición en Leganés. En segundo lugar, y en este punto, aunque luego ya entraré más al fondo de las cuestiones, quiero denunciar, por supuesto, como se ha hecho ya, que se convoque con esta precipitación
un pleno extraordinario. Todo ello, como decía, con el fin de que la oposición no podamos ejercer nuestros derechos de control y fiscalización a este Gobierno. Pero hay una cuestión que sí quiero poner ya de manifiesto en este punto, no en el siguiente, y es algo relacionado con lo que usted ha dicho. Usted ha hablado del déficit que arrastra Ensule. Pues mire, señor Oporto y señor Recuenco, si alguien no hubiera robado casi 4 millones de euros, que es el cómputo total de la cantidad de las 2 querellas que pesan contra usted, señor alcalde, a lo mejor Ensule no tendría el déficit que dicen ustedes que tiene en este momento. Bien, muchas gracias, sobre todo a los que se han ceñido al punto de orden del día de este pleno y no a cosas que nada tienen que ver con él. Bien, brevemente, ha sido alguna crítica que han hecho varios de ustedes, que comprendo, y lo primero, reiterar mis disculpas por la celebración tan precipitada de este pleno, pero les he intentado explicar el motivo del porqué, simplemente porque se agota el plazo. Se nos agota el plazo. Ojalá lo pudiéramos haber hecho de otra manera. Por supuestísimo que sí, con todo el tiempo del mundo para poder ver los expedientes. Pero claro, se nos ha dicho también, han tenido tiempo, claro, hemos tenido tiempo y hemos estado viendo varias alternativas hasta que se ha conseguido esta alternativa. Por eso es la urgencia, porque cuando la hemos encontrado la hemos intentado poner en marcha. Señora Tejero, a mí jamás se ocurriría como a usted poner en duda que usted informa a su compañero. No lo haré jamás. Usted, en cambio, sí pone en duda que yo tenga la ignorancia de mis compañeros. Bueno, una diferencia más entre usted y yo. Mire, nosotros nos vimos, ya que usted habla de ello, no tengo ningún problema, el 12 de diciembre. Quedó pendiente en contestarme. La contestación, efectivamente, fue el día 18 pidiendo un informe, no la semana pasada, el lunes pasado. Y las alegaciones las ha presentado usted el último día de plazo. Entonces, no me hable usted de malas fes y todo ese tipo de cosas. En cuanto al fondo del asunto, evidentemente, no voy a entrar en lo que usted ha manifestado y entraremos en el punto siguiente. ¿Por qué se ha convocado hoy a la hora que se ha convocado? Porque ha llegado el último informe. Si el último informe se hubiera llegado a las 9 de la mañana, se hubiera convocado a las 9 de la mañana. Se ha convocado cuando teníamos todos los informes preceptivos para ello. Señor Poblete, efectivamente, estamos en el Gobierno. Por eso buscamos soluciones. Soluciones a un problema que, aunque a algunos les duele bastante, porque saben la verdad, aunque a algunos les duele, el problema no lo hemos creado nosotros. Y no es responsabilizar a nadie, es que está ahí encima de la mesa. Ojalá no nos viéramos ahora en esta situación. Y, señora Oliva, que llevamos muchos meses, sí, 6, más o menos 6 meses, de los cuales en este tema solo hemos podido trabajar 4, entre otras cosas, por su negativa a conceder los poderes. Y sí, es verdad, ¿hemos estado trabajando en ello? Sí, claro que sí, buscando la financiación que a ustedes, según dijo en el último pleno, no les dio tiempo o se les olvidó. Claro que hemos estado buscando financiación, eso es lo que hemos estado haciendo. Y por eso hemos llegado a donde estamos. Y por eso la urgencia que tenemos ahora mismo. ¿Más intervenciones? Señora Tejero. Sí, señor Oporto. Yo no dudo que les haya informado como a nosotros por correo que tenían un pleno. Lo que les estoy diciendo es que se les informe de lo que esto puede suponer en un futuro. Cuando a lo mejor no estén de concejales y les llegue una citación judicial, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Si el alcalde ha dicho en la Junta de Portavoces que no se había leído el informe exhaustivamente. Si no se lo ha leído el alcalde, no creo que ellos se lo hayan leído. Y si se lo han leído, luego yo les explicaré lo que significa parte del informe, o por lo menos es lo que yo he entendido. ¿Para esto querían que votáramos a favor los poderes? ¿Para hacer este tipo de cosas? Pues yo creo que ya han pasado el tiempo suficiente como para que se hagan cargo de lo que hacen.
y de lo que va a venir. O sea que ustedes sabrán lo que hacen, pero no le imputen responsabilidad a la oposición cuando ustedes mismos son los que están haciendo este tipo de cosas. Y voy a acabar como he empezado. El fin no justifica los medios. Muy bien. ¿Más intervenciones? Señora Oliva. Pues efectivamente, queridos y queridas compañeras de la oposición, para esto querían los poderes, el nuevo Gobierno. Según los cálculos que ha expresado el señor Oporto, ¿han estado 2 meses de vacaciones ustedes? Porque dice, no, es que durante 2 meses no pudimos. Hombre, si se hubieran preocupado al menos esos 2 meses de tener mayoría en el Gobierno y no de que la mayoría fuera la oposición, probablemente no hubiéramos llegado a este punto. A mí hay una cosa que me preocupa en relación a... Bueno, hay 2 cosas que me preocupan en relación a lo que ha dicho el presidente del Pleno y de Ensule. Una es que me gustaría saber si realmente cree que la oposición le tiene que pedir permiso a este Gobierno para, dentro del plazo fijado, elegir qué día concretamente se pueden presentar alegaciones a los expedientes o no. Porque tengo la sensación de que lo siguiente que nos van a decir es eso, o nos van a decir ustedes, miren, aunque este es el plazo, pero preséntelo el día que a nosotros nos interesa y nos viene bien. Y hay una segunda cuestión que me preocupa mucho, que ha dicho en su primera intervención, porque ahora ha cuestionado también las viviendas en alquiler. Entonces, es que, claro, son un Gobierno ustedes tan nefasto que en lugar de poner soluciones encima de la mesa hacen como su querida Esperanza Aguirre, ¿no? Esa señora, la de las ranas. No sé si ustedes serán una de las ranas de la señora Aguirre, ¿no? Pero es esa señora que, presidenta de la Comunidad de Madrid, creaba un problema y luego decía que lo había resuelto ella. Pero era ella la que creaba el problema. Muchas gracias. Bueno, pues muy breve, señora Tejero. Yo jamás dudaré que usted informa a su compañero de grupo municipal de las consecuencias de las decisiones que ustedes toman, a diferencia de usted, que sí pone en duda si mis compañeros de gobierno y de grupo municipal son conscientes o no de las decisiones que toman. Como dije antes, otra diferencia entre usted y yo. Señora Oliva, 2 meses de vacaciones, no. 2 meses poniéndonos al día gracias a que prácticamente, y usted la primera, se negó a informar a los concejales de gobierno de la situación de las diferentes concejalías. Poner plazos a la oposición en absoluto. Ahora, cada uno es responsable de sus decisiones y si alguien decide apurar el plazo, apura el plazo y eso tiene las consecuencias que tiene para el resto. Eso es evidente. Financiación, si es que estamos en las mismas, si el problema es de origen, viviendas de alquiler, nadie pone en duda las viviendas de alquiler, decimos de la financiación. Y por último, para que no se ponga nerviosa con el tiempo que estoy utilizando, ¿qué hacemos? Poner soluciones sobre la mesa. Usted solo, y soluciones que usted niega de entrada, no, porque no tengo los concejales que quiero. ¿Qué hace usted en cambio? Criticar sueldos, hablar de ranas, pero de soluciones, ninguna. Bien, terminado el debate, vamos a proceder a votar la urgencia del punto como primer punto del orden del día. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? Queda aprobada la urgencia por mayoría, con los votos a favor de Unión por Leganés y Partido Popular. Pasamos al segundo punto del orden del día, que, si me permites, para leerlo exacto, es la aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número 33 del 2023, por crédito extraordinario y aplicación del superávit. La aprobación definitiva lleva implícito, claro está, la desestimación de la alegación presentada por el Grupo Municipal Vox. Pese a lo manifestado de contrario, de que no nos hayamos leído las alegaciones
como es evidente, sería muy poco profesional, como es la afirmación que se ha realizado. Podemos decir que un análisis de las alegaciones puede observarse claramente que su fundamento lo es en cuanto a la ejecución futura del gasto. Ejecución que se deberá ir realizando y controlando durante todo el proceso constructivo. No es el momento ahora de controlarla, sino habrá que ir controlando esa ejecución durante el desarrollo de las obras. El acuerdo plenario recurrido versa, en cambio, sobre cómo dotar como socio único este ayuntamiento de fondos a la empresa municipal de la vivienda, al SULE, de un fondo para paliar ese déficit acumulado durante los últimos años, que a título anecdótico, bueno, porque no pensaba decirlo, hace 8 años había un beneficio de 30 millones de euros, ahora un déficit de 4, 5, en solo 8 años. No voy a hacer mención a otras alegaciones y acusaciones de la señora Oliva que, bueno, constarán en acta a los efectos oportunos. Bien, pero es que aparte de ese déficit acumulado por las anteriores gestiones, en esta promoción existe un nuevo déficit, un déficit sobre el déficit de la empresa. Pero es un déficit previsto, y recalco, previsto. No podemos hoy calcular el céntimo cuál será ese déficit. Ese déficit deberá ir siendo, y lo será, analizado y fiscalizado momento a momento, según vaya el devenir de la obra, no al inicio. ¿Cómo se pretende con esta alegación? En este sentido, permítame que bueno, ya le iba a leer el punto segundo, pero tiene usted el informe propuesta, pero queda claramente definido, no se lo voy a leer, ya seguro que se lo han leído ustedes. Lo aprobado en el Pleno del 27 de noviembre fue una modificación presupuestaria, con un fin determinado. Lo que se alega ahora son dudas sobre el ejercicio, sobre la ejecución posterior de esos fondos. Por ello, entendemos que de sobra procede la desestimación de las alegaciones porque no se corresponden con el objeto en sí de la aprobación de modificación presupuestaria, de la aportación de unos fondos a Ensule para paliar el déficit. Lo son respecto del ejercicio posterior de esos fondos, del gasto posterior de esos fondos, que, como he dicho en numerosas ocasiones, estarán lo suficientemente fiscalizados y allá, en esas previsiones que hoy se piensan que pudieran ser, constará el gasto y, si no consta el gasto, constará el dinero sin gastar o la adjudicación del mismo a otros imprevistos, siempre completamente justificados. Por eso les rogamos, les pedimos la denegación de estas alegaciones y la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 33 del 2023 por crédito extraordinario y aplicación del superávit. Muchas gracias. Señora Tejero. Porque no se me ve, perdón. Vuelvo a repetir que ya que nadie va a entrar en el fondo del asunto y como los importes a los que se referían en las alegaciones es 1.800.000 euros, nada, es un poco de calderilla para este ayuntamiento, nada. O sea, los vecinos de Leganés no saben ni siquiera, como en mi caso, tantas cifras en un número, que se puede llegar a sentir gastándose ese dinero. Pero aquí lo tomamos como si fuera calderilla. Pero bueno, hay un informe técnico que por lo menos rebate el de la semana pasada, con lo cual ya hay algo que no es normal. Y es que la semana pasada hacía falta un centro de transformación, que no hace falta ponerlo ahora porque no es la fase de obra, y hoy ya no está. Hoy ya alguien, en un informe que supongo que no existirá, han decidido que ya no hace falta un centro de transformación. Pero eso sí, va a haber un incremento de obra de 377.000 euros. Eso de la semana pasada ahora. Y no va a ser un centro de transformación.
Eso, no sé, pasa en cualquier obra. Pero vamos a ir paso por paso para ver que este 1.800.000 euros al que se hacen referencia en las alegaciones, que lo único que he dicho, y lo sabe usted porque se lo dije a usted y a los técnicos, es que si son imprevistos y varios, que los llamen imprevistos y varios. Que no apunten en un informe técnico algo que ya van a asumir como que es lo que va a pasar. Bueno, pues resulta que hay un concepto de notaría que se dice, como todos los demás, es una aproximación. Adjudicaciones comp es una estimación. Gastos fin con una simulación. La estimación de los gastos propios de la empresa en gestión y administración, porque resulta que ahora en SULE, que se supone que se tiene que subvencionar del ayuntamiento y de sus obras, resulta que ahora le vamos a imputar, por si acaso, que parte del dinero que se gasta la empresa en costes directos e indirectos, es decir, el personal, el coche, la luz, el agua, el alquiler, si hay, ese tipo de cosas, pues lo vamos a imputar a este dinero. O sea, que todos los vecinos de Leganés van a incrementar el coste que ya tiene de por sí la empresa y una parte de esta empresa se va a dedicar a esta obra. Señor Oporto, toda la empresa. Si toda la empresa lo que hace es esto. ¿Y ahora lo imputamos ahora? Pues llámelo por su nombre, que no se puede financiar la empresa y que entonces hay que darle más dinero. Pero seguimos. El concepto varios es una estimación ¿de qué? De varios. ¿Imprevistos? ¿De qué? Pues una previsión de posibles imprevistos. Todos son imprevistos. Pero eso sí, hay que decir que vamos a tener un exceso de medición, según pliego, 377.000 euros. Todos son estimaciones. Si lo que quieren es aportarle 2 millones de euros más a Ensule para lo que pueda venir, díganlo, pero no lo hagan en un informe técnico porque esto no se sujeta por ningún lado. Vuelvo a insistir en lo del centro de transformación. Primero dicen los técnicos que supuestamente va a hacer falta un centro de transformación. A ver, un centro de transformación es para cambiar la tensión de alta a media o de media a baja, ¿vale? Cuando se urbaniza un plan parcial, ya se establecen los centros de transformación que va a haber y que va a dar capacidad a las diferentes parcelas con una edificabilidad que ya se ha estimado, ¿vale? Con lo cual, cuando alguien coge para hacer una redacción de un proyecto de ejecución de unas viviendas, ya sabe que tiene un centro de transformación. Si cree que ese centro de transformación no tiene capacidad para asumir la carga, el edificio, lo que hace es pedir un informe Iberdrola. Pero, insisto, ya lo teníamos que haber tenido. O sea, que la semana pasada alguien decide que va a hacer falta un centro de transformación y ahora no, sin ningún informe previo, cuando estamos en la fase de cimentación. Pero luego hay cosas más extrañas, como que resulta que ahora hay que hacer un estudio geotécnico y topográfico por valor de 35.000 euros. Un proyecto de ejecución de una obra no se puede realizar si no hay previo un estudio geotécnico y un topográfico. O sea, el estudio geotécnico es, no se puede hacer el cálculo de saber qué cimentación va a llevar un edificio si no tenemos el estudio geotécnico. Y ahora resulta que hay que cambiar la cimentación, según dicen los técnicos, porque se lo han dicho la constructora, porque ha aparecido agua. Yo que sepa, no he visto en la televisión que haya habido un movimiento de placas tectónicas como para que el nivel freático de Leganés haya cambiado. O sea, que la posibilidad de que el agua sea por un cambio freático, o tenemos un estudio geotécnico malísimamente hecho y con un cálculo de la cimentación que se nos puede caer el edificio, o no hay manera de saber cómo hay que hacer un estudio geotécnico a posteriori. Y ya lo de un estudio topográfico, para que todo el mundo sepa, el estudio topográfico es el plano que se realiza con la planimetría del terreno para saber dónde hay que vaciar o dónde hay que aumentar en terreno. Vale, pues ahora resulta que en una parcela donde se ha vaciado todo el terreno hay que hacer un estudio topográfico. ¿O es que se les ha colado la nomenclatura, no? A mí me parece tremendo, pero me parece tremendo que nos quieran tomar el pelo echando la culpa a un gobierno que tendrá la culpa que tenga, que ya pueden ustedes sacar cuál es el problema que hay, pero con informes, con números, sáquenlo, no lo utilicen siempre para escudarse de lo que ya hacen ustedes mal. Yo creo que sería importante. Y ahora resulta que ya en la parte más técnica es que hace falta cambiar una cimentación. A día de hoy, una vez avanzada la obra y vista las circunstancias... Tejero, lleva 6 minutos. No pasa nada. Para una vez que me extiendo, yo creo que no pasa nada.
Resulta que ahora no hay un informe que diga de la constructora que hay que cambiar la Yo cimentación. le ruego que al menos no haga esas apreciaciones. Si se va a pasar y va a tener esa descortesía, no encima se regodee de ello. Es lo menos que podemos tener cuando hemos tenido una hora para leer un informe técnico. Creo que no pasa nada si en vez de Le estar ruego aquí que se una ciña hora... a la cuestión, por favor, Pues, señor Tejero. pues ya está. Que me parece muy curioso que digan que ya va a haber que modificar, no un modificado en sí, pero que hay que recalcular la cimentación, porque hay cosas, asuntos pone, asuntos que hacen que haya que modificar la cimentación. Las losas, los pilotes, las placas, los anclajes, todo. Si hay que calcular otra vez la cimentación, ¿por qué sigue la obra? ¿Con qué plano se está realizando la obra? Si están ejecutando la cimentación ahora mismo, ¿cómo podemos creernos que hay que modificar la cimentación? Porque cualquier persona normal sabe que si hay que parar la cimentación para hacer un recálculo de la misma, hay que parar las obras, recalcular la cimentación y ponerse a trabajar. Creo que han intentado justificar a posteriori 2 millones de euros en un informe técnico que no hay por dónde se coja. Y vuelvo a insistir, el fin no justifica los medios. Y si estas son las formas que tiene este Gobierno de gobernar, desde luego este grupo municipal no lo va a avalar. Y señora Benito, usted tiene poderes en Ensule. Habla para muchas cosas, pero aquí no es capaz de decir absolutamente nada. Si a esto usted le vale, no se merece esos poderes. Gracias. Muchas gracias, señora Tejero, y sobre todo por ser tan cortés con el resto de grupos. ¿Más intervenciones? Señor Paulete. Sí, bueno, nosotros en el pleno que trajo esta modificación presupuestaria ya tuvimos ocasión de exponer cuál era nuestro posicionamiento y en cualquier caso, obviando las formas, sí queremos dejar muy claro que en el momento en el que cualquiera de estas cuestiones pudiera poner en peligro que los adjudicatarios, con lo que nos habíamos reunido nosotros previamente, quiero hacer hincapié en esto porque es importante también decir que el Gobierno no tuvo a bien reunirse con esos afectados. Posteriormente sí, señor Oporto, posteriormente sí, cuando ya se había hecho la modificación presupuestaria en el Pleno, entonces es cuando se les convoca por parte de Ensule. Pero lo que es parte del Gobierno actual, ya sea Partido Popular o sea ULEG, no tuvieron a bien reunirse con ellos. En cualquier caso, una de las cuestiones que les exponíamos es que nosotros efectivamente, como dice legítimamente la portavoz de Vox, pues teníamos serias dudas, precisamente en ese mismo sentido. Pero uno de los compromisos que adquirimos y que nos pedían expresamente los adjudicatarios y las adjudicatarias era que nos abstuviéramos y eso hicimos. Por lo tanto, no podemos actuar de otra manera. Ahora bien, sí les digo que este tipo de cuestiones pues no se hacen, insisto, no se hacen de la manera en que se ha hecho, justificando que se estaba trabajando en buscar financiación en lo que se quiera, Pero claro, es que hay que ser consciente, cuando se manejan estos tiempos y este tipo de posibilidades, pues hay que ser consciente de que puede pasar este tipo de cosas. Y estamos poniendo en riesgo que la gente pueda o no tener por fin esa casa a la que tanto ansían. Por lo tanto, sí que voy a pedir, desde luego, responsabilidad, pero responsabilidad empezando por el equipo de gobierno, que es quien, en última instancia, ejerce su capacidad para poder arbitrar los recursos que tiene este ayuntamiento. Nada más. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Señor Oliva. Señor Poblete, no siga cayendo usted en la trampa de que es la oposición quien perjudica con sus intervenciones o con sus votos a los vecinos y vecinas de Leganés y en particular a los adjudicatarios de estas viviendas, sino que lo es única y exclusivamente el Gobierno, como pasa en cualquier ayuntamiento democrático de nuestro país. Señor Oporto, vuelvo otra vez con lo de los 6 meses que yo le decía, que luego usted me hablaba de 2, y dice que no son suficientes, pero con lo listísimos que eran ustedes en la campaña electoral, que venían a salvar Leganés del socialismo o del socialcomunismo, como decían desde otros grupos. Y de verdad, lo único que han hecho hasta ahora, además de generar problemas como el de Ensule, es subirse el sueldo. Es que no han hecho otra cosa. No han hecho otra cosa. Y en relación a este expediente, por supuesto,
denunciar aquí que no se ha celebrado la preceptiva Comisión de Hacienda, otro defecto de forma, nuevamente desde que está este Gobierno. Y lo segundo, decir en cuanto al contenido, que si el expediente inicial era sospechoso, después de haber leído, no en profundidad, porque evidentemente en el poco tiempo que nos han dado no ha habido tiempo suficiente, si antes era sospechoso, ahora no le cuento, señor Oporto, lo sospechoso que es este expediente. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? No, pues sí, yo. Mire, señora Tejero, usted versa sus alegaciones y su intervención de hoy en cuestiones técnicas. Usted, sabemos todos que es una brillante de arquitecto. Yo no voy a entrar en debate técnico con usted. Si fuera jurídico a lo mejor sí, pero técnico no. Para eso hay unos técnicos en Ensule. Técnicos en los que yo no tengo por qué desconfiar, a diferencia de usted, que sí parece desconfiar reiteradamente en ellos y asiente ahora mismo con la cabeza. Si ellos me dicen que es necesario un nuevo informe geotécnico, pues lo será. Yo no puedo discutir con él si sí o si no, como lo podría hacer usted. No me atrevo ni siquiera a planteármelo. En contraste con usted, que se atreve a replantearle todo, absolutamente, a los técnicos, a los no técnicos, a todo el mundo, al mundo mundial. Bueno, pues perfecto, allá usted. Dicen que si no había financiación, que lo justificamos, pero es que ¿cómo voy a justificar que hay 0 euros de financiación? Pero es que, además, en la aprobación de este punto en su pleno, en el pleno original que se aprobó, ya se justificaba. Mire, no voy a entrar en sus historias, en tantas, que si el plan parcial ya está previsto un transformador o no, si es que se lo explicaron a usted. A fecha de hoy no tenemos constancia si es necesario y lo prevemos. Cuando se ha tenido constancia de que ya no es necesario, se ha sacado la previsión. Vuelvo a insistir, estamos hablando de previsiones. Tenemos esta oportunidad. Si no conseguimos ahora la financiación suficiente y cualquiera de esos problemas se producen, no podremos hacernos cargos de ellos. Se lo dije y se lo vuelvo a decir. El gasto, esta modificación presupuestaria genera unos ingresos a Ensule, esos ingresos van a estar ahí, los gastos se van a ir justificando uno a uno, ya lo he dicho en el punto anterior, y usted como consejera, como cualquier otro consejero y cualquier otro concejal, podrá comprobar si esos gastos se han ejecutado o no se han ejecutado, si está ahí el dinero o no está. ¿Usted confía de entrada? Bien, está en su derecho. Y por último, y no quiero insistir más, me ha gustado mucho esa frase del fin no justifica los medios. Me ha encantado. Espero que se la aplique. Señor Paulete, efectivamente nos reunimos con los 134 cuando le pudimos dar una solución. Cuando les pudimos plantear el problema, pero también la solución. Plantearles solo el problema, ya se encargan otros de explicárselo y muy deformadamente. Pero nosotros le explicamos el problema y la solución. ¿Que esto pone en riesgo las 134 viviendas? Claro que sí, claro que sí. Por eso estamos hoy aquí. En las formas en las que estamos, deprisa, sí, porque es necesario. Ojalá pudiéramos no haberlo hecho así. Pero como entendemos que se está poniendo en riesgo esas 134 viviendas, esas 134 familias ilusionadas, es lo que estamos haciendo. Si no nos preocupara, tranquilamente, esto nos sale adelante y ya veremos cómo se soluciona. Pero eso no es nuestra forma de trabajar, aunque sí lo estén demostrando otros en contrario. Mire, señor Oliva, vuelta a los 6 meses y a los sueldos y esas cosas, se lo he dicho, es que ustedes no nos permitieron entrar en la empresa 2 meses, 4 meses poniendo en orden y enterándoles lo que ustedes no nos quisieron informar. Pese a eso, se han buscado soluciones. Usted sigue hablando de la subida de sueldos, oponiéndose a todo, sí, oponiéndose a todo, no dando ninguna salida, todo negativo y siempre así. Usted sigue así. Afortunadamente los ciudadanos la están viendo. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Señor Tejero. Sí, gracias, señor Oporto. Lo de pensar que yo diga en qué línea va esto,
Le recuerdo que yo formé parte del Partido Popular y me fui de consejera de Ensule. Si quiere algún día hablamos de los motivos por los que yo me fui de consejera de Ensule, que no tengo ningún problema. Pero no solo me fui de consejera de Ensule, me fui del Partido Popular, que también podemos hablar por qué me fui del Partido Popular y a lo mejor resulta que tiene algo que ver por qué este Gobierno no quiere pactar con Vox ahora. A lo mejor, solo a lo mejor, pero lo podemos hablar. También se puede hablar, ¿no? De todo lo podemos hablar. Señor Oporto, no cuestiono a los técnicos, lo que cuestiono es el informe técnico que justifican los términos técnicos. Y si usted no es capaz de decir, porque el técnico puede decirle que hace falta un nuevo estudio geotécnico, pero lo tendrá que motivar, ¿no? Habrá que haber un informe, tendrá que existir un informe donde diga que el nuevo estudio geotécnico se debe a esto, a esto, a esto, y tendrá que ser un informe técnico. Porque igual que la semana pasada hacía falta centro de transformación y ahora no hace falta centro de transformación, a lo mejor la semana que viene no hace falta un estudio geotécnico. Lo que tendrá que ver es que hay un informe que avala que los incrementos de obra vienen avalados por informes técnicos. O ahora resulta que vamos a descubrir que el dinero que se va para casi todos los temas de corrupción vienen por las obras. Así que habrá que velar porque eso no pase, ¿no? Entiendo yo. Que lo que habrá que justificar es que todo el dinero que se gasta en una obra resulta que no es un porcentaje porque sí, porque me he creído que alguien como es técnico me ha dicho, no, que lo ponga por escrito. Yo solo estoy pidiendo que lo ponga por escrito. Pero además es que el informe lo dice muy claro, que insisto, no es que no me fíe del técnico, es que un informe técnico no se puede basar en estimaciones, en imprevistos y en varios. Es que pone como primera consideración, se debe aclarar, como no puede ser de otra manera, que todos los gastos son previsiones, la promoción se encuentra ejecutándose y lo que se realiza es una hipótesis. ¿Y por qué no es una hipótesis que en vez de ir al alza vamos a ir a la baja si los propios técnicos han dicho que está por encima del coste real? O tampoco me lo dijeron los técnicos, que esta obra está por encima del coste real de ejecución. Pues a la baja. Porque yo cuando estuve de concejal de obras, lo que hice en 4 años es que cuando todas las liquidaciones de obras se daban al 9,99%, mientras esta concejal estuvo allí en obras, 0% de liquidación en todas las obras. ¿Y eso cómo puede ser? ¿Eso cómo puede ser? ¿Lo hacían ellos mal? ¿Lo hacía yo bien? ¿Yo no dejaba que se escapaba algo? 9,99, no había ninguna que hubiera al 7 y pico, al 8 y pico. Ya algún concejal del Partido Socialista le pareció extraño, porque claro, veníamos de revisar la anterior etapa del Partido Socialista, toda la anterior etapa. ¿Va a pasar eso en esta etapa? ¿Se van a hacer las liquidaciones al 0% en vez del 9,9%? Ya terminó, señor Tejero, si le interesa, lleva más de 3 minutos. Vale, ya terminó. Y vuelvo a insistir, el fin no justifica los medios. Porque tengamos que dar 2 millones de euros sin saber en qué se van, la responsabilidad no es de la oposición y no tiene que ser por responsabilidad. Ustedes tienen la responsabilidad de que esas viviendas salgan bien y como tienen que ser. Al 0% de liquidación, y si eso modificado, que sea a la baja. Muchas gracias, señor Tejero. ¿Más intervenciones? Señor Oliva. Señor Recuenco, ¿puede usted seguir riéndose de la oposición, como viene haciendo desde que es alcalde? Pero lo cierto es que yo no sé si, siendo como es usted de momento el alcalde de esta ciudad, quiere estar 4 años así. Se supone que usted quería ser alcalde de Leganés para mejorar esta ciudad. Y para eso, señor Recuenco, aunque solo le haya dado tiempo estos meses a subirse el sueldo, debería de haber aprendido ya que para mejorar la vida de esta ciudad necesita una mayoría que sigue sin tener, entre otras cosas, porque sus propios socios no le dejan tener esa mayoría natural que se debería de producir en este pleno y que de momento es inexistente. Y necesita esa mayoría y no el concurso puntual y no natural, previo chantaje moral, de algunas formaciones políticas que de manera natural no deberían estar apoyando ni siquiera puntualmente las tropelías de este Gobierno que usted lidera o colidera.
Muchas gracias. Bien, señor Oliva, como usted no tiene nada que decir en este punto, pues no la contesto. Le importa más la subida de sueldos y todo ese tipo de cosas, más que el punto que estamos debatiendo. Técnica habitual en los últimos plenos por parte del Partido Socialista Obrero Español. Bien, contestando a la señora Tejero, no voy a entrar en sus motivos de irse el Consejo de Administración de Insule como concejal del Partido Popular o de concejal, porque a lo mejor nos reíamos mucho. Lleva con ese mantra usted tanto tiempo que siquiera es que no voy a entrar a algo que lleva 8, 9 años y dale, y anciando y diciendo, señora Tejero, yo la he escuchado pacientemente. Mire, usted me dice que no cuestiona a los técnicos, pero sí a los informes técnicos. Primera noticia que yo no cuestiono a alguien, pero sí esos informes. Peculiar. Mire, nosotros, los técnicos han hecho los informes que han creído oportunos. Yo no he dirigido, nadie ha dirigido a los técnicos para que hicieran un informe u otro. No sé si usted estará acostumbrado a eso. Yo al menos no. Mire, habla de corrupción en las obras. O sea, no aportamos el dinero por si hay corrupción, por si carácter preventivo. No, eso se comprueba en la ejecución. Si en la ejecución hay falta, hay problemas, es ahí cuando se controla y cuando se denuncia. Pero es que ese carácter preventivo que usted da nos lo niega a nosotros, cuando preventivamente prevemos una serie de gastos por si se producen, poderlos solucionar. Dice que vayamos a la baja, vale, vamos a la baja y si se producen, peor aún, ¿no? Cuanto peor, mejor para usted. Caramba, señora Tejero, le reitero, yo le he dejado a usted hablar. Bien, que usted en la delegación de Horas hizo un trabajo excelente y bajó y todo ese tipo de cosas, no lo voy a poner en duda. Ojalá nosotros pudiéramos haber hecho eso en este procedimiento, en esta promoción. En las futuras, si está en nuestra mano, por supuesto que lo haremos. Pero ahora, con esto empezado, y usted lo sabe muy bien, tremendamente complicado. Estamos, y reitero no insistir más, estamos, aunque les duela a algunos, en una promoción ya empezada, sin financiación, con unos problemas grandísimos, y tenemos que darles una solución, y es lo que estamos intentando hacer, la mejor solución para la empresa y para los adjudicatarios. ¿Qué otros quieren hablar de sueldos y demás? Allá su responsabilidad. Bien, debatido el tema, vamos a pasar a la votación del segundo punto del orden del día, que es la aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número 33 del 2023 por crédito extraordinario y aplicación del superávit. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sané, Eso es abstención. Vale. Abstención, ¿no? Bueno, pues queda aprobado con los votos de Unión por Leganés, Partido Popular, la abstención de Más Madrid, voto en contra de Vox y lo que legalmente signifique la decisión del Partido Socialista. Muchas gracias, señor Oliva. Se levanta la sesión. Secretario. Perdón. Abstención. Perdón. Y la abstención de la señora Pulido, perdón. Podemos, Más Madrid, en contra Vox. Abstenciones de Más Madrid, de Podemos, votos en contra de Vox, a favor Unión por Leganés, Partido Popular, y vuelvo a reiterar lo que legalmente sea la no votación del PSOE. Se levanta la sesión.